Hola a todos, bienvenidos a Tolle Wolle. Hoy realmente tenemos la bufanda de la lana, Wooly Wawes de Rico Design, súper bonito. Les deseo un buen día. Realmente interesante desde el punto de vista estético, hoy en una ubicación diferente por un corto tiempo. Sin embargo, las instrucciones comienzan nuevamente en el estudio. Y sí, les deseo mucha diversión. Así que queridos, vamos con esta lana súper interesante. Aquí, ves que aquí hay áreas más amplias, aquí hay áreas más delgadas. Todo esto tiene un degradado de color o es muy interesante en cuanto a la combinación de colores. Tenemos aquí, hay un poco de beige, tenemos verde aquí, tenemos mucho naranja aquí, muy brillante. Y ya he sacado una parte aquí. Tengo que ver dónde exactamente comienzo aquí. Aquí lo tenemos. Así. Y comenzaré con una cadena de aire, pero primero, por supuesto, la información básica. Todo esto es Wooly Wawes de Rico Design, 50 gramos, 150 gramos, 10 metros de longitud de carrera, 74% de poliacrilo, 26% de lana, todo esto para agujas del número 7. Y esta mezcla aquí es el número 2 como color. Aquí puedes ver un poco más de la vista general, mucha naranja, un poco de beige y un toque de verde. Y aquí nuevamente con un fuerte efecto de giro, así. Y como dije, para la aguja número 7 ya lo probé, ya lo tejí. Realmente funciona para eso. Por supuesto hay partes delgadas en ella, pero también muy gruesas. Y el 7 es un buen término medio. Y empiezo con una cadena de cadeneta de 15 puntos. Welche Jahrzeiten, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces eso no funcionó una vez torcido. Ese es el peligro con los puntos muy finos 12. 13, 14, 15, esa es la anchura que tengo. Luego se agregan 3 cadenas de aire adicionales para la altura. 2, 3 y luego volvemos a los palitos. Muy sencillo. Aquí puedes ver una parte muy fina de la lana. Es un poco difícil insertarlo en el punto. Pero esto es seguido por una parte muy gruesa y así es como la bufanda se vuelve realmente interesante. Y así es como hago una fila completa de puntadas de vuelta. ¿Ves que se puede hacer bastante bien? Tengo aquí tamaños de palillos muy diferentes. Esto ya está en la primera fila, los cambios donde realmente se siguen las diferentes fortalezas de la lana son realmente muy cortos. Aquí entonces una malla muy ancha en la que realmente entro. Aquí hay otra muy pequeña. A veces puede ser un poco difícil con los pequeños si se aprietan demasiado. Pero con un poco de tacto eso también funciona, por supuesto. Y luego ya estoy aquí al final o al principio y empezaré la segunda fila. Así que aquí estoy al final. Y les muestro una vez más esta serie que realmente es ganchillo. Realmente secciones muy diferentes. Por ejemplo, tengo 2 aquí, colocados palillos muy delgados uno al lado del otro. Entonces aquí también algo más ancho. Y empiezo con la siguiente fila con 3 palos. Y entonces realmente tejo aquí directamente en los puntos. Y sigo con los palillos. Así que realmente estoy haciendo un patrón muy sencillo y realmente dejo que el material hable por sí mismo.
El color realmente tiene mucho efecto, donde el naranja es súper intenso y por supuesto con las diferentes fuerzas en la lana, que por cierto se siente súper cómoda, especialmente en las partes gruesas. Voy a tejer un par de filas más y luego te daré una actualización. Y aquí tengo la actualización para ustedes, así que se está volviendo bastante agujereado. Lo ven aquí una vez, puedes ver mi mano bastante bien aquí. Bien pensado, pero de hecho lo elegí un poco más ancho, así que puedes llevarlo un poco recogido en el cuello y luego también tiene un hermoso volumen. Y es también bastante denso. La óptica, súper bonito, muy interesante y correcto. Todavía tengo un poco por delante y también un segundo vídeo de lana. Veamos cuánto consigo con el primero. Ven y luego te mostraré el resultado otra vez. Así que queridos, el bufanda ha crecido bastante en longitud. Ahora tiene aproximadamente 1,40 metros de ancho. De hecho, solo he ganchillo un ovillo. Hasta la próxima vez. Aquí arriba, el lazo una vez grande. Fuera y luego también termino con la última fila. Entonces he mantenido consistentemente los 15 ganchillo de varillas. Y aquí tienen una visión general, como se ve la imagen general, parece. Así que realmente muy inquieto. Siempre hay algo nuevo que experimentar. Descubren en los colores y por supuesto también en la resistencia de la lana. Súper interesante, muy bonito y por supuesto espero que hayan disfrutado y se diviertan. Si es así, dejen un pulgar hacia arriba y suscríbanse. No olvides y nos veremos pronto. Hasta la próxima vez en Tolle Wolle.